Pasemos a los campos de radiación. Estos son campos, siendo R grande. Definí en la clase pasada que un campo de radiación es aquel donde términos de este estilo, al cuadrado, al cubo, son despreciables. Entonces los desprecio. El vector H se reduce a este primer término. El vector E cancela estos dos. Cubo, cuadrado. O sea, cancela la componente radial. Y en la componente teta solo queda este cuadrado, ese cubo. Se cancelan. Como R es muy grande, al cuadrado, al cubo, pues mucho mayor. Entonces, estos dos términos son muy pequeños comparados con el primero. En ambos vectores me quedo con el primer término. Y así obtengo esta expresión. Campos en esa región de radiación, muy lejana. E y H. Al observar las respuestas muy lejanas, vemos que el vector E y el vector H son ambos transversales. Ninguno tiene componente radial. O sea que los campos del dipolo eléctrico en puntos muy lejanos se convierten en TEM, que son los típicos de la onda PUM, plana, uniforme y monocromática. Esta onda no es plana, pero muy lejos se está comportando como tal. Observen que entre este par de fórmulas también se da esta relación. El vector H es E dividido por eta, que era la fórmula típica del H compañero en un tren de ondas PUM. De modo que la onda PUM, plana, uniforme, monocromática, en puntos muy lejanos al emisor, es una superficie esférica, pero con un radio grandísimo. Prácticamente se comporta como un plano. Y todo lo que uno sepa de las ondas planas se pueden aplicar. Hicimos un ejemplo en la clase antepasada en donde veíamos cómo al incidir la onda hay una onda reflejada, una transmitida, y hay ciertas relaciones entre esos trenes de ondas, ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión, ley de Snell. Aunque eso se hizo para una onda plana, para una onda esférica muy lejana del emisor, se puede aplicar perfectamente. Hago el producto cruz de E por H y me da el vector de Poynting en esa zona de radiación. Y con ellos, 2, E y H, puedo calcular la potencia que lanza esa antena al espacio. Es integral el vector de Poynting en una superficie esférica que tenga a la antena en el centro. Una integral que es simplemente la función que se integra está en seno cuadrado de teta, y esta es la expresión que resulta. Esta es la potencia que esa antena dipolar lanza al espacio. Observen detalles. Depende de la corriente que circule por el alambrito al cuadrado. Esto no es un 1, es L. Depende de la longitud al cuadrado. Aquí en beta está la frecuencia. Beta es omega raíz cuadrada de mu sub 0 de sub 0. O sea, 2 pi f, la frecuencia. De modo que depende del cuadrado de la frecuencia. Esta es la potencia. Conociendo la geometría, ¿qué longitud tiene el dipolo de carga más a carga menos? Conociendo la corriente que circula por ahí, la frecuencia, averiguo cuánta potencia emite. A mayor potencia, pues más alcance tiene la señal. A medida que la onda se propaga, va languideciendo, se va atenuando, se esparce. El vector de Poynting nos muestra que se esparce en forma inverso cuadrática. Mientras más lejos, más pequeñita la potencia. O sea, para ser captada una señal, necesita que esta potencia sea grande. ¿Qué posibilidades tengo para volverla grande? Aumentar la frecuencia. Si aumento la frecuencia, la longitud de onda disminuye. Si la longitud de onda disminuye, se pone en riesgo esta aproximación, que exige
que sea muy grande con respecto a media longitud del dipolo. Ahí tengo una limitación. Si la frecuencia es muy alta, ya no me sirve la aproximación que me originó esas expresiones. Es decir, la antena dipolar tiene un límite en la frecuencia que se puede usar. Entonces busquémosle por la corriente. ¿Cómo logro corrientes mayores? Esa corriente proviene de la descarga. Estas bolitas están cargadas. Tienen una carga que pueden almacenar, salta la chispa. Mientras más cargas tengan las bolitas, pues mayor sería la descarga, la corriente de descarga. Entonces, hagamos bolas. ¿Esferas muy grandes? Sí, también. Eso aumentaría la descarga, pero empieza a ser como muy inmanejable, muy voluminosa la antena. O la longitud. Aumentemos la longitud. Separar las dos bolitas. Pero al aumentar la longitud, vuelvo a entrar en conflicto con que la longitud de onda sea muy grande comparada con el tamaño. O sea, hay limitaciones pues para aumentar esta potencia, pero ya la calculé. Y Hertz pudo, al probar que existía onda, él detectó la onda, que Maxwell tenía razón. Él no estaba pues pensando en fabricar una antena que tuviese eficiencia comercial, eso viene después. La teoría del desarrollo de las antenas es de 100 años, se van detectando problemas y se van resolviendo paulatinamente hasta llegar a hoy que las tenemos muy eficientes. Ganancia. La ganancia directiva proviene de una definición, es dividir este vector de Poynting, es dividirlo por esta potencia, la definición que vimos en la clase pasada, y el resultado multiplicarlo por 4πr2, nos da esta expresión. Una expresión donde la variable R no está. Eso es lo que se quiere al definir la ganancia. Encontrar una expresión que no depende de la distancia, sino de las variables angulares. El máximo de esta cantidad, ¿cuánto vale máximo? Cuando θ valga 90 grados. Esa es la directividad. El máximo de la ganancia directiva vale 3 medios. 1,5 ocurre en 90 grados. ¿Para qué sirve definir esa ganancia? Porque al graficarla, la gráfica de esta ecuación nos da una idea de las características direccionales de la señal que se emite. Ese gráfico es el patrón de la ganancia, lo voy a dibujar. Un dibujo en coordenadas polares, pero haciendo un compromiso con las esféricas. Este es el eje Z. Digamos que aquí está el dipolito, emitiendo en dirección del eje Z. Voy a graficar esta ecuación, donde la distancia al origen es D. Y mido a partir de Z, mido el ángulo θ. Resulta un dibujo de este estilo. Para cualquier valor de θ, para este valor de θ, esta distancia desde el origen al punto de la curva es la ganancia. Cuando θ valga 0, estoy en el eje Z. θ 0, la ganancia vale 0, estoy aquí. Cuando valga 90 grados el ángulo, entonces estoy aquí, 1,5. El ángulo sigue creciendo hasta 180 grados, aquí abajo, también da 0. Entonces, es la gráfica de esa manera representada de esta ecuación. No es esto, este lóbulo que se repite a este lado. Recordemos que θ es alrededor del eje Z. Esta gráfica mentalmente pongámosla a girar alrededor del eje Z y nos representa espacialmente ese lóbulo, da lugar a un toroide. Lo que estoy viendo aquí es la sección recta. θ representa esta misma sección en cualquier dirección espacial alrededor del eje Z.
La figura que se engendra es un toroide. Y esta no es una circunferencia. Esta no es la ecuación de una circunferencia. Por este seno cuadrado. Si fuera seno de teta, sí. ¿Qué curva es? Un típico corbatín. Una lemniscata. Ese es el lóbulo. ¿Qué nos muestra este lóbulo? Si un observador estuviese aquí, la antena está emitiendo energía al espacio. Se percibe esa energía en teta igual a 0. E vale 0. H vale 0. El vector de Poynting vale 0. Un observador por aquí no recibe nada. Absoluto silencio. Lo mismo ocurre si estuviera en el nadir. Este es el cenit. Aquí abajo tampoco, porque vale teta 180, E, H y S dan 0. En puntos cercanos, no necesariamente en teta igual a 0, teta 2, 3, 5, 10 grados, es una zona donde los vectores E y H son pequeñitos, seno de teta apenas está creciendo. En cambio, cuando teta vale 90 grados, aquí es el máximo. 90, 80, 70, o sea, alrededor de esta dirección es la mayor energía. La zona donde más energía se propaga es esta, alrededor del plano ecuatorial. Y donde muy poca se propaga es alrededor del eje Z. Parecido, cercano al eje Z, muy poco. Cercano al Ecuador, mucho. Vamos a distinguir las dos regiones, donde mucho se propaga y donde poco se propaga. Se hace con una decisión arbitraria. Trazamos una raya para separar las dos regiones. Para un cierto ángulo, llamémoslo alfa, tal que, ¿cómo se define esa raya? Tal que este ángulo corresponda a que esta rayita, este segmento valga la mitad de la directividad. Que la ganancia, que es 3 medios seno cuadrado de teta, en este caso lo llamo alfa, que esa ganancia sea la mitad de la directividad, que es 3 medios. ¿Cuál es el ángulo que cumple este requisito? Seno cuadrado de alfa igual a 1 medio. ¿Cuál es el ángulo cuyo seno es raíz cuadrada de 2 sobre 2? Pues es de 45 grados, pero también puede ser de 135. Cuando trazo una raya que con respecto al eje Z forma un ángulo de 45 grados, esta raya me está definiendo una ganancia aquí que vale la mitad de la directividad, vale 3/4. Pero esa raya no es única, pues también podría ser a 135 grados. Aquí abajo, este ángulo es 135 grados. Por la simetría alrededor del eje Z, también prolongo estas rayas al lado izquierdo. Y entonces, ¿qué definí por medio de ellas? Esta región de arriba es, llamémosla, de silencio. Un observador que está en esta región, por arriba, desde 0 hasta 45 grados, percibe muy poquita energía. Si está entre 45 grados y 135 en esta zona, o a este lado de la izquierda, recibe la mayor parte de la energía que ese dipolo emite. Podemos hacer la integral, la potencia de 0 a 180 grados es esta. Si la integral la hago para calcular desde 45 grados a 135, hacemos la integral, pues los límites no son 0 y 180, 45 y 135. Hago la integral y eso da alrededor de 90% de la energía. Por ahí, vemos que el gráfico nos está señalando en qué direcciones se propaga más la energía y en cuáles es menos. Este ángulo entre las dos líneas es el llamado ancho del lóbulo, o sea, aquella porción del patrón entre las cuales la radiación es mayor, da 90 grados en este caso.
es el ancho de ese lóbulo. Ahí tengo pues las características radiantes. Se propaga más energía para un dipolo vertical a lo largo o en direcciones cercanas al plano ecuatorial, al que lo parte en dos. Por último, resistencia a la radiación del dipolo, ¿cuánto vale? Se calcula a partir de la potencia usando una fórmula que en la clase pasada vimos. Esa es la resistencia a la radiación del dipolo en términos de longitud de onda. Esto no es un 1, esta es la longitud del dipolo. Como decimos que lambda es muy grande con respecto a L, esa fracción muy grande, ¿cuánto es muy grande? Ya hemos dicho que muy grande, una aproximación ingenieril, diga 100 veces más. Que lambda sea por lo menos 100 veces más que lambda medio, que L medius. O sea, que lambda sea por lo menos 50 veces L. Por lo menos. Entonces aquí tendríamos una fracción 1 sobre 50 al cuadrado, 1 sobre 2500. Pi cuadrado más o menos da 10. Entonces 800 sobre 2500. 80 pi cuadrado 10, 800. Esta fracción 2500. Eso da pues muy pequeñita, da menor que la unidad. 800 sobre 2500, ¿cuánto da? Da 0,32. Esa es la resistencia. Muy poquito. Piensen ustedes que de la resistencia depende, mientras más grande sea, más potencia se puede lanzar al espacio, porque la potencia es R el cuadrado sobre 2, por una parte. Por otra parte, las antenas suelen alimentarse con líneas de transmisión, es común utilizar en ellas impedancias características cercanas a 75 ohmios. Esta no tiene un ohmio, de modo que ahí hay un problema de conexión. Buena parte de la energía se podría devolver, la onda reflejada sería muy alta. Bien, ese es el modelo de la antena dipolar. Voy a poner de presente los principales problemas que esa antena tiene para hacer práctica. Problemas. Cuando la idea de los ingenieros quieren volver la práctica y convertirla en útil y crear empresas de telegrafía sin hilos para tener más alcance, pues quieren mejorar la antena, más potencia, pero no pueden aumentar la longitud por el problema de que tiene que ser más grande la longitud de onda que L medius. Tampoco pueden aumentar la frecuencia por lo mismo. Aumentar el tamaño de las esferas se vuelven incómodas, inmanejables, muy aparatosas. Entonces esos son los problemas. Un primer problema es que lambda tiene que ser más grande que L medius. Un segundo problema es, o que no hemos tomado en cuenta, es el plano de tierra. Estoy suponiendo que la antena emite en el espacio, emite pues sin limitaciones, pero la antena está parada en un poste en el suelo algo hace. Pensemos que la Tierra tiene conductividad, algún efecto tiene. La radiación se afecta. ¿Cómo tomar en cuenta el plano de tierra? Y un último problema son esas bolitas en los extremos, esos extremos capacitivos. ¿Por qué esas bolitas? Si ustedes ven las imágenes de la antena hertziana original, son un par de bolitas pues muy pequeñas, balines.
El propósito es cargarlas y crear la ruptura, que salte la chispa. Pero la carga que pueden almacenar depende de su radio. Mientras más grande el radio, más carga, más grande la corriente. Esos extremos capacitivos son un encarte. Hay que resolver estos problemas para que la antena se vuelva práctica. Un primer modelo que las mejora, que mejora el dipolo, es la antena que llamo lineal. La palabra no se refiere a una relación causa-efecto, sino a que simplemente es una línea recta. Es una antena que es un alambre recto. Una línea de transmisión la alimenta y en el extremo la antena tiene una altura, llamémosla L. L medios por encima y L medios por debajo. Esta longitud ya no tiene que ser pequeña comparada con la longitud de onda. Y los extremos no son bolitas. Este es simplemente un alambre que tiene la misma sección recta, ahí termina en punta. Con esta geometría resuelvo dos problemas. Los extremos ya no tienen que ser capacitivos. Un alambre. Y la longitud el tamaño pues del hilo no tiene que ser muy pequeño comparada con la longitud de onda. Esa es la idea. Y entonces, ¿cómo resuelve ese problema? Supongamos que este es el eje Z. En un punto cualquiera del espacio, esta es la distancia R, este es el ángulo θ. Quiero averiguar el campo que al circular la corriente por los brazos de esta antena se produce. Por los brazos de esta antena circula una corriente alterna, como la de la línea. Se produce una onda electromagnética y quiero averiguar en este punto muy lejos el E y el H que esta antena, que no es un dipolo, produce. ¿Qué se hace? Lo que hemos visto muchas veces en el desarrollo de la ciencia. Empezamos con un problema que de pronto no es muy útil, pero nos sirve para el que sí es útil, como elemento de integración. Tomo un pedacito de esta antena a una cierta altura Z'. Ese pedacito tiene, pues de toda la corriente que va por la antena, un pedacito de corriente I de Z. Ese pedacito de antena de longitud de Z y que lleva una corriente I, ese pedacito cumple todos los requisitos del dipolo eléctrico. En este pedacito se cumple, como es un diferencial, que al calcular el campo, la distancia con respecto al tamaño del pedacito, que era un diferencial, es muy grande. El pedacito tiende a cero. Y también se cumple, por ser un diferencial, que la longitud de onda es muy grande, comparado con el tamaño del pedacito. O sea, esto es un dipolo. Como dipolo, conocemos el campo que produce a esa distancia. Hace un momento calculamos el A de un dipolo. Nos dio I sub Z mu sub 0 sobre 4pi, la I del dipolo por la longitud del dipolo por E a la menos J beta R sobre R. Esto nos dio ahora de un dipolo. Voy a considerar la antena formada por muchos dipolos. Cada de ellas es uno. Entonces, un pedacito de esos produce SA. Será entonces I sub Z mu sub 0 sobre 4pi R y la longitud es dz.
y en el exponente la distancia la tengo que poner r menos r'. Lo que era ahora esta distancia r, ahora va a ser, esa distancia es el vector r, la magnitud del vector r menos r'. Entonces, del pedacito tengo la A que produce, y todas ellas, cada pedacito, produce una A que tiene la misma dirección de las demás, todas en el mismo sentido del eje Z. Sumo todo eso, desde menos L medios a más L medios. Esa integral me da A de la antena larga, función pues de la posición. Fui integrando los pedacitos. Aunque el dipolo como antena independiente no es muy práctica, aunque fue la primera, la uso como elemento de integración para generar una que busca resolver los problemas que enuncié aquí. Resuelve dos. La longitud de la antena ya no tiene que ser pequeña comparada con lambda, puede ser del mismo tamaño. La antena puede medir lambda, lambda medio, lambda cuartos. Y los extremos ya no son un par de pelotas. No son un par de esferas, elementos capacitivos, son las puntas de un alambre. Hay otro detalle, es que la antena hertziana originalmente era una chispa que saltaba de un punto al otro. Ya no tengo que poner una chispa, que además es ruidosa, simplemente es un alambre de conexión donde la corriente fluctúa periódicamente. Bien, ese es el A. Ahora hay que evaluar esta integral. De la integral puedo sacar afuera I sub z, todos aportan en la misma dirección. Mu sub 0 sobre 4pi. No puedo sacar I. La I ya no es como en el dipolo. La I en esta punta de arriba es 0. Y aquí, donde se conecta con la línea, pues la que la línea le aporta es variable. No la puedo sacar de la integral. Esa I es función de z, algún tipo de función de z', e a la menos j beta r menos r', aquí en este denominador, excusen que me equivoqué, r menos r'. En eso va. Para poder hacer la integral hay que introducir aproximaciones, más o menos buenas, no necesariamente pues exactas. Pues vamos a decir que voy a calcular los campos de esta antena muy lejos de la misma. La antena genera una radiación. Voy a detectar el campo muy lejos de la antena, lo que me permite hacer el mismo desarrollo del caso del dipolo. Si esto es verdad, en consecuencia la distancia r menos r' aproximadamente da r menos z' coseno de teta. Hasta ahí lo mismo. Así se lleva al exponente de la ecuación y al denominador. En el denominador, esas dos cantidades no son comparables. R es mucho más grande que esta cantidad, que a lo sumo vale L medios. Coseno teta máximo vale 1 y Z' máximo L medios. Si R es kilómetros, en este denominador este término es despreciable, o sea que esto en el denominador se reduce a R en el denominador, y lo puedo sacar fuera del integral, porque la integral se hace sobre la variable R. En el exponente quedan estos dos términos en el exponente.
puedo despreciar este segundo con respecto al primero, pero ya no lo puedo despreciar con respecto a la longitud de onda, porque ahora la longitud de onda es del orden de L. Como no lo puedo despreciar, lo tengo que dejar en el exponente, ahí queda. Saco fuera el integral, lo que no depende de ella, que es j beta r. En el exponente queda este término ahí, y un término queda en la integral, no lo puedo sacar afuera, perdón, no lo puedo despreciar, y la integral quedó finalmente así: función de z' e a la j beta z' coseno de teta diferencial de z'. La pareja de términos a las que da lugar ese exponente, 2, 1 con r, j beta r, sale afuera, menos el otro, menos, ¿da esto? Entonces, una primera simplificación, efectivamente, le quitó el denominador y facilitó la expresión. Para poderla integrar, necesito averiguar y. Necesito saber cómo varía a lo largo de los brazos de la antena, el de arriba y el de abajo, cómo varía con la posición z. No la puedo sacar de ahí porque y es función de z. Bueno, ¿y esto cómo lo averiguo? Teóricamente, el cálculo obedecería a los siguientes pasos. Digamos que el brazo superior de la antena es un cilindro. Hay otro que es el inferior. Son alambres cilíndricos. Supuestamente superconductores. Para averiguar I en un punto cualquiera, bastaría averiguar K. La corriente, como el objeto superconductor, la corriente viaja por la superficie en forma de una K. Multiplico K por 2 por el perímetro de esa circunferencia que corresponde al diámetro del alambre. Si yo conozco K, averiguo I. ¿Cómo averiguo K? Condición de borde, cuarta ecuación de borde de las ecuaciones de Maxwell. La componente tangencial del vector H adentro es 0, afuera, permite calcular acá. Basta calcular H muy cerquita, ahí pues en la superficie del cilindro, y con eso calculo H, para lo cual requiero conocer el potencial vectorial magnético. Para calcular el potencial vectorial magnético tengo dos problemas. Pues que necesito la I que estoy buscando. Para calcular A, necesito I. Esa es la incógnita. Pero hay otro problema, además, es que esta expresión que tengo en el tablero supuso que estaba calculando el campo muy lejos de la antena. En esta expresión que pasó a esta, aquí estoy suponiendo que este R es muy grande comparado con L. No puedo usar esta expresión porque estoy pegado a la antena. Tengo dos líos entonces. Tengo que basarme en esta de arriba, donde no hago la simplificación del denominador. Y tampoco conozco I. Es decir, para hacer esta integral y averiguar A, necesito I. Es un problema de círculo vicioso. ¿Cómo se rompen esos círculos viciosos? Hay procedimientos numéricos, el método de los momentos, por ejemplo, series. Hay forma pues de hacer eso. No es un asunto sencillo. Y uno se pregunta, ¿y si valdrá la pena hacer una deducción rigurosa, estricta, sabiendo que en toda teoría hay aproximaciones severas? Cuando se va a construir la antena habrá errores de construcción que se cometen. No habrá un camino más, así sea rudo, una simplificación un poco drástica, pero que nos facilite la integral. Pues sí. No conozco
la historia de esa aproximación es parte pues del desarrollo de la teoría de antenas y consiste en lo siguiente. Ignoro quién fue el que la introdujo. Es la llamada aproximación de línea de transmisión. Una línea de transmisión común, una línea de transmisión de la que sabemos calcular voltajes y corrientes en ella. Una línea de transmisión cuyo extremo está abierto, o sea, está en circuito abierto. El coeficiente de reflexión es +1. Podemos averiguar en esta línea perfectamente, si conozco la impedancia de ella, voltajes y corrientes en la misma. Línea de transmisión. Ahora pensemos hipotéticamente que le pongo un par de bisagras a una distancia del extremo L medios y que abro en esas bisagras la línea y formo la antena. Es decir, la antena es la línea de transmisión que en el extremo se abrió L medios arriba, L medios abajo. Hasta ahí pues no hay problema. La simplificación consiste en decir, la corriente que había cuando era línea de transmisión es la misma que ahora hay cuando es antena. La manera como se reparte por aquí la corriente, que termina siendo en la punta 0, es la misma que había cuando era línea de transmisión. Esa simplificación es muy ruda, porque ya eso no es una línea de transmisión. Observen que en la línea de transmisión una condición para las ecuaciones es que la distancia entre los hilos en todas partes sea igual. Bueno, aquí no es así. Esa es la aproximación. ¿Y qué tan funcional será? Porque lo bueno o malo que sea una aproximación depende de que lo que prediga pues más o menos se ajuste con lo que se observa. Se encuentra que más o menos para longitudes de onda de la forma lambda, lambda medio, lambda cuarto, alrededor pues de lambda, la aproximación es razonable. Con ese argumento, la corriente, calculo la corriente aquí, cuando es línea, y la adapto ahora que es antena. Entonces, en la parte superior, para Z' positivo, y para la parte inferior, esta es la corriente en cada brazo. En los extremos, cuando Z' vale L medios o menos L medios, pues debe dar 0. Aquí no había corriente, arriba tampoco debe haber corriente. Con esa aproximación en voz baja, con ese machetazo, ya es evaluable esta integral. Ya conozco la variable z como varía. Es esa función seno por un exponencial. En cualquier tabla se encuentra o se hace directamente. La función seno se puede descomponer en dos funciones exponenciales imaginarias e integro.